conforme fue creciendo, también lo fue separando. Entonces, en lo militar estábamos recién reordenándonos y creando cosas nuevas. En el aspecto social, se va a permitir la inmigración japonesa, que vengan los japoneses aquí al Perú a invertir para poder dar trabajo a las personas. A los trabajadores peruanos, el gobierno de Leguía les otorgó un beneficio llamado compensación por tiempo de servicios y el aviso cuando un trabajador se iba a ir. Antiguamente el trabajador llegaba a la puerta de la empresa y ¿qué ocurría? El vigilante le decía, ya usted no pertenece a esta empresa, ya dejó de trabajar. El trabajador no sabía el por qué y sin embargo ya estaba despedido, ¿no? Tampoco le daban ningún pago extra a su sueldo. Solo le pagaban el sueldo y lo enviaban a su casa. Entonces, en este gobierno del señor Leguía, le van a mandar un aviso y le va a decir usted, a partir de tal día, deja de trabajar por tales razones. Y a la misma vez le daban un aviso que tenía que cobrar un beneficio llamado compensación por tiempo de servicios. Es decir, si trabajó 5 años, le daban un sueldo más por cada año. Ahora, la empresa FOSE vino aquí al Perú, una empresa de aviación, hizo aquí en el Perú su eh, inicio de vuelos con la finalidad de dotar al Perú un poquito más de modernidad, transportando pasajeros al exterior y trayendo también personas del exterior aquí al Perú. Aparte de ello, dentro de un avión, bueno, también se trae algún tipo de carga. Entonces, había lo que era importación y exportación, el tiempo pues mucho menor. Ahora, en el Perú se va a producir lo que es el indigenismo, ¿no? Comenzamos nosotros a revalorar que todos los peruanos veníamos o procedíamos de una raza antigua, propia y nuestra, que era del indígena, por eso se llamó indigenismo. Todos los peruanos poseemos rasgos antropológicos del indígena, todos. Algunos son blanquitos, oscuritos, etcétera. Tienen pómulos muy rasgados, otros de repente su cara es muy larga, muy ancha, eso es propio de la raza indígena. Por eso se comenzó a revalorar ese tipo de aspectos en la persona. Estas son las obras del aspecto militar y social. A un lado vas a ver tú todas las obras que hizo, ¿sí?, durante su gobierno del señor Leguía. Siguiente diapositiva. Aquí ya tenemos el gobierno del señor Guillermo Billinghurst, que gobernó desde 1912 a 1914. Su gobierno fue conocido como Pan Grande, porque tuvo apoyo de las clases populares, causando un gran arrastre social. Es decir, gobernó para el pueblo y el pueblo lo apreciaba, lo quería mucho. Dentro de sus pocos años de gobierno, va a establecer las 8 horas de trabajo. Antiguamente se trabajaba 12 horas, pero según Billinghurst, la alimentación del trabajador no daba para las 12 horas. Entonces, estableció que las horas mínimas eran 8. El que quería podía quedarse porque tenía fuerzas y las otras horas serían pues no pagadas adicionales. Entonces, el señor intentó controlar el Congreso, pero no tenía la mayoría de congresistas a su favor. Entonces,
se va a producir pues un enfrentamiento, y ese enfrentamiento va a producir que los congresistas lo saquen del poder. Mientras él estuvo entre 1912 a 1914, va a llevar a cabo algunas obras. Una de ellas, nuevamente se repite, la jornada de las 8 horas. El primer decreto sobre la reglamentación de huelgas. Los trabajadores hacían huelgas o paros, pero no tenían fundamento del por qué lo hacían. Muchas veces se hacía porque no les pagaban bien y otras veces era porque realmente no estaban de acuerdo con el jefe. O sea, no había un reglamento. Con Billinghurst se va a sacar este tipo de reglamentaciones en las cuales las personas que querían hacer huelga se tenían que basar, tenían que tener un fundamento. Si no lo tenían, no se les hacía caso. Se reglamentó la ley sobre los accidentes de trabajo. Antiguamente una persona iba a trabajar, se accidentaba, ¿y qué hacían? Te mandaban al hospital, después a tu casa, pero no le ponían énfasis, atención a lo que era tu accidente. Si bien había sido cierto, había sido un accidente de trabajo, pero eso significó de que las personas no tenían algún reconocimiento alguno. Por ejemplo, lo mandabas a tu casa a descansar y los días que la persona no trabajaba, no cobraba. En cambio, como había sido por trabajo, las personas se iban a descansar y les reconocían sus días de descanso médico. Se fundó la Escuela de Enseñanza Doméstica. Era para que las mujeres que iban a trabajar en lo que era la servidumbre o lo que era para trabajar de empleada en las casas, tenían que prepararse. Esa era la Escuela de Enseñanza Doméstica. Se construyó el ferrocarril Lima a Chilca. Su gobierno tuvo que enfrentar la oposición civilista en el Congreso. Finalmente, el Congreso optó por no proseguir sus planes de gobierno. Y es ahí donde aparece el señor Óscar R. Benavides, quien lo saca del poder. Por eso dice que solamente gobernó entre 1912 y 1914. Debió quedarse hasta 1916, ¿no? Pero no, antiguamente los gobiernos eran 4 años, pero fue sacado antes de tiempo. ¿Okay? Entonces, este señor, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá está Óscar R. Benavides, 1914 a 1915. Desarrolló un breve gobierno en el cual le devuelve el poder a la oligarquía, a la gente de dinero. Estalla la rebelión campesina en Puno, liderada por Rumimaki, a causa de la explotación y del latifundismo. Allá en Europa se va a iniciar la Primera Guerra Mundial y se convoca una convención de partidos políticos para designar al nuevo mandatario. ¿Por qué ocurre la revolución campesina que lo liberó Rumimaki? Rumimaki, por cierto, era un personaje propio de esa localidad puneña, pero no estaba de acuerdo con que todo se desarrolle en Lima, todo para Lima y todo lo moderno llegaba a Lima y nunca de Lima se compartía con el resto de las provincias. Entonces, el señor Rumimaki se va a rebelar, no van a producir alimentos para que llegue a Lima y muchos otros departamentos, aparte de Puno, se pegaron a esta causa. ¿Qué tuvo que hacer el presidente Benavides? Atender también las necesidades de muchos departamentos y no pensar que solamente Lima era el centro de todo. Ahora, en este gobierno del señor Óscar R. Benavides, justamente va a explotar allá en Europa
la Primera Guerra Mundial. Mundial le dicen porque hubo la participación de muchos países europeos. Durante el gobierno del señor Benavides, el Perú se va a ver beneficiado de ese tipo de guerra. Estábamos lejísimos, nos separaba todo el océano Atlántico. ¿Pero por qué nos vimos beneficiados? Porque el Perú comenzó a vender algodón para la elaboración de los uniformes de guerra para muchos soldados. Comenzó a vender hierro para la elaboración de barcos, aviones, armas, etcétera. Entonces el Perú tuvo un gran ingreso de dinero, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver ahora cuáles son las obras que habría realizado el gobierno del señor Benavides. En su gobierno se iba a inaugurar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es aquel que se encuentra netamente en el país llamado Panamá, que se encuentra en América del Centro. Se hizo la construcción cortando el suelo para que puedas pasarte rápidamente desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa, ¿no? Cortaron el suelo, se llenó de agua a través de unas construcciones, a través de unas inmensas bombas de agua, e hicieron que los barcos cargados de mercadería corten camino por ese lugar. Antiguamente tenías que bajar todo el continente sudamericano, dar la vuelta abajo de Chile, ¿no? Y luego llegar al Océano Pacífico. Se perdía tiempo, muchas veces se perdía la carga porque el mar estaba muy picado, muy bravo, y la carga se iba pues al mar. Mucha gente moría, etc. Entonces, con la construcción del Canal de Panamá, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, también le permitió al Perú poder vender mercaderías usando el canal hacia otros países europeos. Aparecieron los cheques son bueno, unos elementos bancarios en papel en la cual especifica una determinada cantidad de dinero. Su gobierno del señor Benavides enfrentó consecuencias económicas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, comenzamos a ganar dinero por los productos que vendíamos, también se va a producir el pánico bancario. ¿Por qué? Porque la gente decía, de repente el gobierno se va a agarrar nuestro dinero que está en el banco. Y la gente lo comenzó a retirar y lo tenía oculto en sus casas. Solamente sacaba lo único y lo necesario. Entonces, también por aquel entonces circulaban las monedas, que sí eran, ojo, sí eran de oro y de plata. Y la gente las ocultaba con el fin de que de comenzar a venderlas por kilos. Y por kilos te pagaban más de lo que realmente era su valor real. Entonces, el Estado lo que va a tener que hacer es producir más billetes en vez de monedas. La parálisis del comercio, la industria, así como todas las obras públicas, se comenzaron a detener. ¿Por qué? Porque no había dinero, no había circulación de moneda. Entonces el presidente tuvo que dimitir, tuvo que irse, porque realmente se comenzó a notar una situación de zozobra, de miedo, de pánico en este gobierno, ¿no? Entonces parece que aquello que ganamos por la venta de minerales, de petróleo, de hierro, de algodón, realmente fueron a parar, como se dice, a otros bolsillos y no realmente al aparato estatal en beneficio de obras del pueblo peruano. Entonces, el señor José Pardo y Barrera va a asumir el gobierno, ¿no? Dice, ojo con esto,
es el impulsor de la educación en el Perú. ¿Por qué? Debido a que ningún otro presidente anterior se habría preocupado de la educación en el Perú. Recién con José Pardo y Barreda va a haber un fomento de la educación. Se van a crear colegios para que se preparen los futuros profesores. Por ejemplo, la Escuela Normal de Varones. Luego salió la Escuela de Artes y Oficios, aquellos que sabían pintar, cantar, tallar, ser escultores, ser ceramistas, etc. Ahí los iban perfeccionando. También se mandó a elaborar el reglamento y legislación del trabajo, ¿no? Para que existan reglas de los trabajadores. Se permitió el ingreso a las mujeres a la universidad. ¿Por qué? Porque antiguamente las mujeres solamente iban a la casa, a cocinar, lavar, planchar, etc. Y no iban las mujeres a estudiar porque la ley no se los permitía. Con José Pardo y Barreda, él recién les va a permitir pues a las mujeres ir y lo que era a prepararse a la universidad. Entonces, en ese sentido, las mujeres recién con este gobierno van a adquirir un papel muy importante en la vida de los peruanos. ¿Okay? A un ladito de esa diapositiva tenemos, como ya les había manifestado, que se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En este gobierno recién se produce el renacimiento civilista. Ahí lo ves al señor Pardo y Barreda con su ropa, con su terno. Es un civil, a diferencia de Óscar R. Benavides arriba, que está con uniforme militar. ¿Ya? Hubo escasez de alimentos, sí, porque el hombre estaba trabajando y en todo él no podía cubrir. Entonces, habían muchos agricultores que preferían cultivar el algodón para exportación y no alimentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería vender al extranjero. Recordemos que estaban en la Primera Guerra Mundial y no producían alimentos. Entonces se va a producir la escasez de algunos productos y los precios se van a disparar, es decir, van a subir. Entonces también hemos visto, que los obreros luchaban por las reivindicaciones económicas, o sea, porque se les pague como debe de ser. Y luego también pedirían que existan las 8 horas de trabajo. Y entonces Pardo y Barreda lo va a establecer, aunque ya se veía venir del gobierno anterior. Con Pardo y Barreda se va a establecer totalmente. Y recién aparece pues en Lima lo que era la luz, lo que era el agua y el desagüe. Es decir, se comenzaron a hacer red pública para que todos tengan este tipo de servicios. Pero ¿cuándo llegaría a provincias? Uy, todavía faltaría bastante. ¿Okay? Hasta aquí hemos terminado este primer bloque de presidente. Ya los estás conociendo. Ojo, yo te hice una tarea, una pregunta, que me cites los nombres de los presidentes. Entonces, acá tienes para completar 3 más. ¿Ya? Ahora, a ver, vamos a ver lo siguiente. Todos tienen ahí su compendio. Abran su compendio, por favor. ¿Cuál es la primera página de historia, Emanuel?
¿Cuál es la primera página de historia ahí? ¿Cuánto? 243. ¿Qué número es la página? 243. 243. 243. Muy bien. Aquí empiezan los hechos variados en tu compendio. Vamos a empezar con el segundo gobierno del señor Leguía. ¿Sí? Ese segundo gobierno viene luego lo que es el tercer militarismo. El tercer militarismo, ya sabes que cada militarismo es el gobierno de los militares. ¿Sí? Luego viene la crisis política y social. ¿Ya? La crisis política y social, con algunos presidentes nuevos más. Luego vamos a llegar ya casi a tiempos modernos, donde realmente se va a necesitar que tus padres aquí de repente se logren acordar algo, o hasta tal vez tus abuelitos. Y luego vamos a entrar directo a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo este personaje que tú lo ves aquí abajito, llamado Adolfo Hitler, va a desatar en el mundo una Segunda Guerra Mundial. Si en la primera se perdieron 23 millones de vidas entre soldados, personas cualesquiera, etcétera, en esta Segunda Guerra, este señor va a producir la pérdida de unas 50 millones de vidas. Entonces, este hecho también lo vamos a estudiar. ¿Ok? Todo esto. La guerra se extiende en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay algunas tareas que de acá voy a sacar la nota final que se va a complementar con las notas de cuaderno. Y luego vienen los gobiernos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los últimos. El señor Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, qué acontecimientos mundiales pasaron, ocurrieron, el bloque comunista, vas a conocer qué cosa es un comunismo. Mucho escuchas en la televisión hoy en día de comunista, te tendré que explicar en su momento debido de qué se trata. Luego tendremos también los gobiernos recientes, acá sí se van a acordar bien clarito tus abuelitos. Belaúnde Terry, Alan García, que hace poquito se acabó de matar, ¿sí? Alberto Fujimori, Toledo, y ahí terminaremos esta parte de la historia. ¿Correcto? Entonces, de acá para adelante, necesito trabajar de manera rápida y oportuna con tu compendio. Yo voy a seguir haciendo mis diapositivas de manera resumida. Tú lo tienes aquí en tu compendio, donde de acá puedes hacer tus tareas, ¿sí? O si gustas, de repente ir buscándolo en internet. Así es que vas a marcar esta página ahí abajo, marcas esta página y vas a resolver esta primera tarea. ¿Ya? Esta primera tarea lo vas a resolver ahí en tu casa. ¿Ya? Dice, ¿cómo surgió el APRA? ¿Qué cosa es el APRA? El APRA es un partido político, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Tú solamente le pones APRA y comienzas a buscar qué es el APRA. Luego, ¿qué ocurrió en Nueva York en 1929? Y pones ahí letra C. Escribes C. Escribes todos. ¿Qué es un militarismo? Escríbalo. ¿Qué es un militarismo? Ya está. Entonces, para poder yo explicarles de frente
este tema, necesito mis diapositivas, pero tú ya has visto que hemos terminado acá, ¿sí? Ya no hay más. Ahora, para la próxima semana, tengo que elaborar mis diapositivas para poder entrar junto contigo el trabajo en el libro, ¿correcto? Entonces, eso es materia de la próxima semana. Próximo jueves como hoy, en esta hora de clase, ahí mismo, ya no necesitas enviármelo, no lo vayas a enviar. En la hora de clase, ahí lo vamos a tratar estas 3 preguntitas que te he dejado el día de hoy. ¿Estamos claros en ese sentido? ¿Han entendido ustedes? ¿Está claro? Levántenme su dedo pulgar si no pueden hablar. Pero bien arriba. Profesor, lo que acaba de dejar ahorita lo vamos a hacer la otra clase. No, lo haces en tu casa y las respuestas las vamos a revisar el próximo jueves como hoy. Ah, ya, pero no se lo mandamos a su WhatsApp. No envíen nada, no envíen nada. Lo vamos a revisar aquí mismo. Ya. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Por favor, una llamada de atención en general. Cumplan con la tarea. ¿Sí? Apunta ahí en tu horario que hay tarea de historia. 3 preguntas que tienen ustedes que resolver. ¿Ya? Señor Emanuel, ¿no tiene este compendio? ¿No tienes compendio, Emanuel? No, profesor. Ya, Emanuel, dile por favor a tu mamá que se ha olvidado de 2 cosas. Ya tú sabes cuál es la otra. Uno es el compendio y ahora no tienes con qué trabajar. Y el compendio ya está a la venta hace varios días. Ya muchos lo tienen, están trabajando y no sé con qué estás trabajando tú. Así que por favor, tú mismo encárgate de llamar a tu mamá y decirle que es urgente tu compendio y su pensión. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, listo. Eso sería todo, chicos. Ya me despido, los dejo, cuídense y hasta la siguiente clase. Chao con todos. Profesor. Chao con todos.